Bueno, primero que nada quiero agradecer a Pablo y a Víctor la colaboración, la ayuda, la actitud que han tenido para con el grupo, para retomar nuestras sesiones, que dado que estos 2 años han sido difíciles en todos los aspectos, familiares, laborales, sociales, pues esperemos empezar a tratar de vernos, de convivir nuevamente. Crearemos un programa en el cual esperamos que todos los que tengan interés están absoluta, total y completamente cordialmente invitados a participar. No hay para nadie límites. Es cosa nada más de que, por favor, el que le quiera dar alguna plática nos lo comunique. Si no, nosotros iremos buscando gentes, pero ojalá sea gente del hospital, ojalá sea gente que pueda presentar un trabajo bien presentado y digno para que podamos nosotros apoyar ese trabajo para que después vaya a un congreso o a algún otro lugar. Yo quiero agradecerte, Pablo, y tu trabajo con la sociedad para que se lleve a cabo las sesiones y se haya hecho posible este Zoom. Y a Víctor, pues el apoyo permanente y que, pues ahorita que necesitábamos iniciar con alguien, te tiraste, como siempre, al ruedo para ayudarnos en la parte científica. Para el mes que entra esperamos volver a repetir, pero les comento que cualquiera que quiera presentar un trabajo, que quiera que lo comentemos, está cordialmente invitado. Aquí no hay preferencias con nadie. Entre más participemos, seremos un grupo más unido y más capaz. Entonces, hago esta distinción porque sí, tanto Víctor como Pablo me han ayudado mucho a que esto se lleve a cabo. Y bueno, dejo la palabra a Víctor para que nos comente acerca de su trabajo de artroscopía de cadera. Muchas gracias a todos por su asistencia y en especial a ustedes dos. Gracias. Hola, buenas noches. Gracias, doctor. Gracias, Pablo. Pues les voy a confesar que hice un poquito de trampa porque esta plática la acabo de presentar ahora en febrero en la Sociedad Mexicana de Cirugía de Cadera, entonces ya la tenía preparada. Entonces, digamos que no hubo mayor problema y con todo gusto pues la comparto con ustedes. Es súper grato ver a puros amigos, gente de nuestro hospital, gente con quien hemos trabajado, en donde más allá de ser compañeros de trabajo, pues creo que ha habido una amistad y siempre un acercamiento y ganas de apoyarnos pues tanto en lo personal como en lo laboral. Esta es la sesión mensual de ortopedia, la primera con la que tratamos de, pues ahora sí que dar el banderazo. Lo hemos intentado el doctor Vázquez siempre con la intención de, pues, siempre interesado en mantenernos unidos, en que haya academia, enseñanza, etcétera. Y lo intentamos a finales en el 2020 y no se pudo, luego en el 2021 a la mitad y tampoco se pudo, luego en el 2022 si viene la cuarta ola o la quinta, quién sabe en cuál vamos, y ahora dijimos pues vamos a hacer el intento híbrido, perdón, virtual y eventualmente híbrido. Bueno, el tema es artroscopía de cadera, la sistematización para obtener el resultado esperado, es decir, el mejor resultado posible. Esos son mis conflictos de intereses, no tengo realmente ninguno, al contrario es el gusto de estar aquí, de estar con ustedes, de compartir un poquito lo que hacemos. Y esta plática la diseñé con 10 consejos para obtener el éxito. El choque femoroacetabular, como todos sabemos, es un morfotipo que puede ser patológico en algunos casos. Es el choque de la cabeza con el cuello y el reborde acetabular. Esto fue descrito inicialmente por el profesor Gans y a partir de esto, pues la artroscopía de cadera ha venido en aumento. En un inicio eran técnicas abiertas, luxaciones controladas, también han habido mini-opens, etcétera, pero ahora parece que la artroscopía de cadera es un tratamiento eficaz. En México ya hay publicaciones en donde se conoce la incidencia de este morfotipo, no necesariamente patológico. Es patológico cuando se conjunta pues, con la actividad deportiva, por ejemplo. Y como les comentaba, la artroscopía
ha ido desplazando a estos otros tratamientos que pueden ser más cruentos. Sin embargo, la artroscopía pues es un procedimiento que requiere una curva de aprendizaje de verdad un poquito larga, ¿no? Porque para empezar, requerimos posiciones especiales, ¿no? Posicionadores especiales, ya sea de cúbito lateral o de cúbito supino, para poder dar esta distracción en la articulación de la cadera, porque tenemos un espacio muy limitado, es una articulación muy congruente. Se requiere instrumental específico, es decir, no cualquier artroscopio, sino son artroscopios más largos, con lentes con angulaciones específicas, en particular la de 70 grados. Tenemos que tener una orientación anatómica tridimensional de la articulación, ya que estamos adentro. Igual que lo que pasa en cualquier articulación, sin embargo aquí estamos menos habituados, entonces parece que viene un poquito rezagado. Es, digamos que el modelo en artroplastía es la cadera, porque fue la primera, pero en artroscopía es la última. Entonces, a diferencia de con respecto a artroplastía con respecto a artroscopía. Bueno, les quiero compartir este artículo que desde mi punto de vista es un parteaguas, rompe un hito con respecto a la gente que piensa que la artroscopía pues es como el primer tiempo para la artroplastía. Es decir, que en lugar de generar un efecto benéfico, producen lesiones deleterias para la articulación y aceleran el desgaste. Pues no, este artículo no fue ni siquiera publicado en una revista de las nuestras, sino fue en una de las revistas de mayor impacto a nivel mundial, que es The Lancet, y fue publicado en el 2018, es decir, relativamente reciente. Y este artículo compara la artroscopía de cadera contra el mejor tratamiento conservador posible para el choque femoroacetabular. Ya saben, es un estudio multicéntrico, aleatorizado, cegado, controlado, etcétera, etcétera. Y concluyen que la artroscopía de cadera y la rehabilitación personalizada, que es el mejor tratamiento conservador posible, que ambas son efectivas en cuanto a la mejoría de la calidad de vida del paciente con este morfotipo. Sin embargo, la artroscopía de cadera provee una mejoría mayor con diferencias clínicas significativas. Esto es muy importante. Y durante este seguimiento a largo plazo, la artroscopía de cadera tiene beneficios clínicos que son sostenidos, que se mantienen en el tiempo, y además a los ingleses les encanta hacer estas comparaciones costo-efectividad, y a largo plazo es mejor costo-efectiva la artroscopía que la rehabilitación. Es evidente, una artroscopía puede ser más cara, pero lo haces una vez bien hecha, el paciente se olvida. Y la rehabilitación pues puedes estar siempre requiriendo, y los costos van más allá de pagar una terapia, sino digamos el tiempo de incapacidades, etcétera, que también hacen ellos este análisis. Hay que hacer un diagnóstico clínico e imagenológico preciso, no es el motivo de esta charla, pero entendiendo que esto se tiene que hacer. A mí me gusta mucho este concepto de Brian Kelly, que es el concepto de las capas, capa 1, capa 2, capa 3, capa 4. No me voy a detener analizadas por detalle, pero se las voy a ejemplificar acá. La capa 1 es la más profunda, son las lesiones condrales, propiamente de la articulación de estas estructuras óseas y cartilaginosas. Y la capa 2 son las estructuras inertes, como el labrum, ligamento redondo, principalmente. Y en esto me voy a enfocar yo. La etapa 3 la menciono, es alteraciones musculares. El modelo especial son las lesiones de glúteos, pero pues están también la coxa saltans, interna, externa, etcétera. Y la capa 4, las neurológicas. Aquí el modelo sería el atrapamiento nervio ciático en el espacio glúteo profundo. Pero hay más, ¿no? Mi consejo número 1 para obtener el resultado esperado y llegar a un éxito en la artroscopía de cadera es adecuado posicionamiento del paciente. Mi posición preferida y a la que tenemos acceso a la mayoría de nosotros en los hospitales es la de cúbito supino. Yo estuve familiarizado con la posición de cúbito lateral durante mi entrenamiento en la subespecialidad, pero realmente no se me hace tan práctico. No tenemos todos al alcance este distractor, tampoco se ha popularizado tanto, y cuando uno se va y conoce a más gente en diferentes latitudes y países, todo el mundo lo hace en decúbito supino, pues porque es lo más fácil.
Entonces parece que esto es lo que ha imperado, pero bueno, no es la única forma de posicionar al paciente. Hay que tener un acoginamiento perineal bastante importante para evitar lesiones del nervio pudendo, lesiones en genitales, etcétera, por la tracción, que a veces pues es una tracción que se puede mantener por 2 o 3 horas, dependiendo de la patología, dependiendo de la etapa de entrenamiento en el que nos encontremos. Pero también existen estos pads antiderrapantes que pues evitan un riesgo menos. Yo la verdad es que nunca lo he usado, pero han venido aquí al consultorio a proponérmelos. La verdad es que a mí no me da mucha confianza, pero incluso Toño Portos en Monterrey adecuó un yoga mat, que es como uno de estos pads para tumbarse en el suelo y hacer yoga, y que aparentemente funciona y es muy accesible, etcétera, etcétera. Y él lo ha usado con buenos resultados, pero bueno, también está descrito, yo no tengo experiencia. Y la adecuada fijación en las extremidades, en los pies, para evitar que se nos vaya deslizando el pie o el talón y perdamos esa tracción, se colapse la articulación y volvamos a empezar o tengamos ya dificultades técnicas durante la cirugía. Con respecto al posicionamiento, siempre tratar de dar una rotación interna de 15 a 20 grados para dejar la rótula al cenit como si fuera una fractura de cadera. La idea es contrarrestar tridimensionalmente la anteversión de la cadera. Colocar el fluoroscopio de manera transversal a la posición del paciente para que pueda subir y bajar, desplazarse sin que nos estorbe de manera libre o incluso retirarlo en su momento. Al principio uno utiliza muchos rayos X, pero conforme uno va adquiriendo experiencia, hay gente, no es mi caso, pero hay gente que yo he tenido oportunidad de estar con ellos que tiran un par de rayos en un principio y se acabó y al final un par más para remodelación de la deformidad tipo CAM en el fémur. Y listo, entonces esto va disminuyendo como todo en las curvas. El consejo número 2 es el adecuado posicionamiento de los portales. Creo que este es el punto neurálgico para el éxito de las artroscopías de cadera. Los portales, como ustedes saben, son el éxito para cualquier cirugía artroscópica. En cadera yo creo que más aún por la congruencia articular, por el acceso limitado que ya habíamos platicado, por las estructuras intra y extraarticulares, etcétera. Requerimos referencias anatómicas y asistencia por fluoroscopía en un inicio, y también evitar las lesiones iatrogénicas, que todo el mundo habremos tenido alguna, que es la lesión del cartílago al estar metiendo los instrumentales para empezar. Y siempre marcar estas referencias anatómicas ya cuando esté dada la tracción del paciente. Esta es la posición, y los portales descritos son muchísimos, son alrededor de 18, y uno puede seguir inventando o haciendo los portales accesorios que uno necesite para poder llevar a buen puerto el gesto quirúrgico. Pero la mayoría de los cirujanos utilizamos entre 2 y 4 portales, se los voy a ir describiendo. La espina ilíaca antero-superior es nuestro faro guía, es a partir de donde vamos a arrancar y a orientarnos. Vamos a trazar una línea de la espina ilíaca hacia la rótula que está viendo hacia el cenit, hacia arriba, y todo lo que sea hacia medial es la zona de riesgo. Aquí están las estructuras neurovasculares y a partir de allá no pasamos. Hay un portal o hay portales mediales que yo he leído y que han hecho los brasileños y le llaman portal de la muerte. O sea, imagínense, mejor para allá no tanto. Y de la línea esta que marcamos hacia lateral es la zona segura. Y también otro landmark importante pues es el trocánter mayor. 1 centímetro arriba del tip del trocánter mayor y 1 centímetro arriba del borde superior del trocánter mayor está nuestro portal inicial, que es el portal anterolateral, es nuestro portal primario que hacemos a ciegas a través de fluoroscopía. Hacia abajo está el portal posterolateral, que prácticamente ya no lo usamos. A mí me tocó ver cómo lo utilizaban cuando me entrené en la subespecialidad de manera rutinaria. Ahora pues prácticamente no es necesario llegar hasta atrás porque hemos entendido que toda la patología de pinzamiento está en la parte anterosuperior. Entonces este portal ya casi no se usa, salvo que tuviéramos quizás un problema de subspine o un pinzamiento pues global, algo por el estilo, ¿no? Después hacemos una línea imaginaria o la marcamos que una la espina ilíaca con el portal anterolateral y otra para formar un triángulo isósceles,
y dividiendo en tercios el tercio medio y el tercio más medial, ahí ponemos el siguiente portal, que es el Mid Portal, y que es un portal de trabajo, y un poco más distalmente, haciendo también otro triángulo hacia abajo isósceles, el anterolateral distal accesorio, el DALA, que puede también servirnos en un momento dado. Creo que son estos tres portales, el ALP, el MAP y el DALA, los portales de trabajo y de batalla. Pero, les repito, podemos hacer ahí varios portales eh, que nos hagan sentir cómodos, y ya en cada momento, en cada etapa de la cirugía, podremos ir adicionándolos. Consejo número 3 es hacer una capsulotomía lo más pequeña posible interportal para acceder al compartimiento central. Desde el portal anterolateral debe de haber una distancia igual entre el borde acetabular y la cabeza, como están viendo ahí, en donde se ve el labrum por acá, la cabeza abajo, y la cápsula, que pues es lo que nos queda en medio, y hacer una pequeña capsulotomía, o tan pequeña como sea posible, pero tan grande como la necesitemos. Habitualmente es de 2 centímetros aproximadamente. Se puede hacer con electrocoagulación o bisturí, y hacerla con intención de reparar al final. No siempre se puede, no siempre existe una indicación absoluta. Hay patologías en donde sí está indicado, como estas displasias borderline. Aquí yo les muestro cómo hacemos nosotros la capsulotomía. Estoy teniendo la visión desde el portal anterolateral y estoy trabajando desde el portal MAP. Aquí entro y realizo mi sitio de entrada al portal accesorio. Veo el labrum arriba, la cabeza, y aquí ya veo la lesión, la estoy palpando, la lesión del labrum. Está todo pues desplecado. Le doy un poquito ahí de termocoagulación también, como para replegar, y empiezo a hacer mi capsulotomía, que la voy a llevar hacia medial, y eventualmente la voy a llevar también hacia el portal de visión en donde estoy. Entonces, aquí hago la capsulotomía interportal, sigo con mi visión desde el anterolateral, estoy aquí haciendo esta liberación. Voy abriendo la cápsula. La cápsula antes la rasurábamos y nos la comíamos, ahora la dejamos abierta, y la idea es eventualmente, si es posible, como les decía, reparar. Consejo número 4, eso es opcional. Se pueden dar puntos de tracción. Vean aquí en las imágenes cómo tenemos el labrum, el reborde acetabular arriba y la cápsula que está caída. Metemos unos puntos de tracción, jalamos y se hace como una tienda de campaña que nos permite acceder a este reborde acetabular, que en muchas ocasiones vamos a fresar para quitar esta sobrecobertura que puede existir en algunos casos, o a veces lo hacemos nada más para dejar el lecho cruento, para hacer la fijación de las anclas y colocar el labrum en su lugar. Aquí yo me cambio, aquí ya estoy viendo desde el portal medial, desde el mid portal, y estoy trabajando desde el portal anterolateral. Tengo el labrum que está hacia abajo, y ahí estoy separando el reborde acetabular sin lastimar el labrum. Y ahí trato de tocar hueso e ir despegando poco a poco el reborde. ¿De acuerdo? Entonces, son unos videos cortitos que quiero que vean, pues en general, los gestos quirúrgicos. El siguiente punto, ya que separé la cápsula del reborde, pues es el fresado de este reborde acetabular, que puede ser pues para una subespina, como en este caso también, que utilizamos una fresa de 5.5 milímetros o de 5 milímetros, de preferencia que sea redonda, no ovalada, para que desde un ángulo recto podamos atacar y hacer este rimado. Y durante este paso, la unión condrolabral debe de dejarse intacta. Y la acetabuloplastía se recomienda realizar en la posición del reloj de 2 a 3 desde el portal de visión anterolateral, y cuando cambiamos, seguir de las 12 a las 2. Es decir, de las 12 del reloj, pensando en una cadera derecha, hasta las 3 de la tarde, y haciendo cambios en los portales para poder acceder todo este sitio, que es el sitio principal del pinzamiento. Entonces, aquí están viendo estas imágenes. Aquí podemos colocar también pinzas de tracción, como están viendo. Y aquí les voy a enseñar cómo hacemos el fresado. Ya habíamos despegado por el electrocoagulador. Aquí estamos fresando, dejando un área cruenta sin violar la unión condrolabral.
Entonces, estamos trabajando desde el portal anterolateral y viendo desde el portal, desde el mid portal de 12 a 2 de la tarde. Consejo número 6, hacer un balance en la reparación del labrum. Aquí podemos colocar de 2 a 4 anclas dependiendo de la lesión, del tamaño de la lesión. Habitualmente son 2, ¿no? Es lo más común, por lo menos en mi experiencia. Se introduce una cánula de 7-8 milímetros para estar pasando el instrumental y que las suturas no se anuden. Hay que, cuando uno perfora, puede uno aquí utilizar el fluoroscopio, es otro punto en donde el fluoroscopio nos ayuda. Ya que hicimos la perforación en donde va a ir el ancla, podemos colocar una guía de nitinol para que no se nos pierda. Y yo prefiero las anclas o las que son de pura sutura y las que no tienen nudo. Entonces aquí voy a introducir la cánula, perdón, y estoy viendo desde el mid portal. Entonces meto aquí la cánula, ahí la están viendo, y ya estoy en la posición que yo quiero reparar el labrum. Aquí hacemos la perforación, nos podemos asistir con el fluoroscopio como les comenté, y aquí estamos perforando. Esta es la guía de perforación, ya perforamos con la broca, sacamos y dejamos la guía de nitinol para no perder ese orificio. Son espacios muy reducidos y a veces no tenemos la capacidad de ver bien el orificio, a veces sí lo podemos ver bien, dependiendo de, pues ahora sí, de cómo vayamos desarrollando la cirugía. Ponemos las suturas en el sitio ahí fíjense cómo a veces cuesta trabajo encontrarla, y ahí como levanta el labrum, que es lo que nos va a hacer eventualmente el sello articular. Y ya que entré ahí, empiezo con la impactación del ancla, y poco a poco se va levantando el labrum, y es en donde comenzamos nuestra reparación del sello labral. El labrum, pues como todos saben, es lo que se le conoce ahora coloquialmente, y para que el paciente lo entienda, pues es como el menisco pero en la cadera. Metemos, ya que pusimos el punto, metemos el cortador de suturas y cortamos y vamos por la otra para ir pues levantando y reparando todo el labrum. Consejo número 7, la reparación del labrum idealmente debe de ser lo menos traumática posible. Aquí lo que tratamos de hacer es meter dispositivos del menor perfil posible. Al principio los metíamos con estas Bear Pick, que son bastante anchas. Metíamos el Bear Pick con la sutura y ¡pram!, desgarrábamos todo. Y bueno, se iba todo al traste y ya terminamos desbridando. Pero ahora hay dispositivos muy delgaditos que nos ayudan. Aquí vean cómo yo trato de meter el dispositivo a través del labrum sobre el reborde óseo del labrum hasta llegar a la unión condrolabral. La meto, paso a través del labrum, me meto a la articulación, suelto la sutura, la dejo ahí para poderla recuperar por el otro lado. Ahí ya dejo la sutura y me meto otra vez por abajo, la recupero con este dispositivo que es muy, pues de mucha ayuda. La recupero y ya la saco a través de la cánula para hacer un cincho y amarrar y poner el ancla como vimos en el paso previo. El consejo número 8 es ya pasar al espacio, al compartimento periférico, que es la osteoplastía de la cabeza femoral. Aquí podemos hacer, ya que hicimos esta capsulotomía interportal, podemos hacer una capsulotomía en T, es decir, abrirla longitudinalmente a través con el eje del cuello femoral. Cuando hacemos esto, sí tenemos la obligación de al final reparar la cápsula para no generar esta microinestabilidad. Habitualmente no es tan necesaria, porque en este momento quitamos la tracción y podemos hacer movimientos dinámicos para hacer que la cápsula se afloje. En la capsulotomía interportal podemos poner también puntos de tracción para hacer como una tienda de campaña sin hacer la capsulotomía en T, pero está perfectamente descrita. Yo la he hecho, tengo oportunidad de hacerla y, y creo que cada vez somos menos agresivos. Hay que identificar la arteria circunfleja femoral medial y los vasos retinaculares, medial synovial fold, que están más medial, que es nuestro límite medial. Si pasamos pues estos vasos retinaculares, podemos hacer que el desenlace sea muy malo, porque la cabeza se va a necrosar en el tiempo y nos dimos cuenta. Les voy a presentar este caso. Este es un caso en donde calculamos el defecto de
de la jiba, de la morfología tipo CAM que estaba generando pues este pinzamiento. Hay dos métodos. A mí me gusta el del ángulo alfa, el que casi siempre uso, pero bueno, acabo de leer en un artículo del 2021, de diciembre del Arthroscopy, esta técnica del círculo, que se traza como esta línea de Shenton y todo lo que sobresale es lo que tenemos que resecar. Pero bueno, la del ángulo alfa, pues llevar este ángulo alfa a menos de 55 grados, 50 grados. Aquí el paciente tenía como 70 grados del ángulo alfa, que es la unión de la cabeza con el cuello. Entonces, todo lo que estoy señalando con las flechas es como el exceso de jiba que tenemos. Entonces, aquí ya me voy otra vez en la visión del portal anterolateral. Empiezo a liberar la tracción. Vean cómo voy cerrando ya la tracción. Están ahí los puntos. Y yo con este electrocoagulador lo uso también como un palpador para bajar la cápsula. Vean ahí cómo estoy visualizando el sitio en donde voy a trabajar y hacer la osteoplastia de la cabeza femoral. Pero fíjense cómo con un gesto bien simple, bien sencillo, logro, clac, y llego hasta abajo, sin necesidad de hacer esta capsulotomía en T que les había platicado. Entonces, incluso si no estamos contentos, podemos ya darle flexión a la cadera, podemos poner unos puntos y dar tracción. O sea, hay muchas formas de resolver este problema durante la cirugía. Consejo número 9, con respecto a la resección de CAM, comenzar con estas fresas redondas de 5, 5, 5, comenzar con un giro en reversa para evitar pues resecciones abruptas que hagan surcos y que lleguemos a lastimar. Aquí en este momento se recomienda utilizar fluoroscopía en los diferentes ángulos para llevar el ángulo alfa a 50, 55 grados, como les había comentado. Es un gesto en este momento que es dinámico, se hace momentos de flexión, de rotación interna, y donde va pinzando, vamos remodelando. Pero cuidado, porque las sobreresecciones están también indicadas. Y sabemos que resecar un cuello, una cabeza femoral más de un tercio, pues es un mal resultado que puede poner en riesgo al paciente con respecto a una fractura patológica y atrogénica. Aquí empezamos a hacer en reversa. Vean la fresa que les decía, redonda. Vamos en reversa y empezamos a delimitar el sitio en donde vamos a arrimar esta jiba, que es la que está golpeteando y chocando contra el reborde labral. Ahí vamos. Y vean cómo se patina, cómo gira y se avienta. Entonces aquí tenemos que tener mucho cuidado. Creo que es el gesto que requiere un poquito más de curva, la remodelación del CAM. Aquí vean qué bonito se ve el labrum perfectamente vascularizado. Entonces sigo ahí rimando, estoy marcando el borde, y ya a partir de ahí ya es el límite que yo quiero, y de ahí me voy a ir hacia abajo, hacia el cuello, quitando pues este exceso de cabeza o de jiba en la cabeza femoral. Vean cómo voy avanzando. Ahí continuamos. Y finalmente, la capsulorrafia. Yo les comentaba, indicaciones absolutas de reparar cápsula, paciente con una displasia borderline. Una displasia bien instaurada, con lesión condrolabral, etcétera, no son candidatos a artroscopía, al menos no de manera aislada, sino debe ser combinada con un gesto para reorientar el acetábulo, darle cobertura, y después, o de manera combinada o asociada, ya la reparación de todo el daño que ocasionó este problema de inestabilidad, la displasia propiamente. Entonces, cerrar la cápsula evita inestabilidad. Como les comentaba, es mandatorio en pacientes con estos límites en cobertura acetabular, los borderline. Se puede hacer intercambio en la visión de trabajo entre los portales para sentirnos cómodos. La cosa es hacer este cierre. Se puede utilizar Vicryl, mucha gente le gusta las superestructuras, pero bueno, Vicryl se puede utilizar, un Vicryl de buen calibre, del 1. Se pueden utilizar pasasuturas, como las que conocemos de las diferentes casas comerciales, que dan el pinchazo y al mismo tiempo cogen la sutura y ya la tenemos aquí.
Y al final se puede colocar anestésico intraarticular también para mejorar pues todos los síntomas posoperatorios. Les quiero enseñar este artículo. Este artículo es una revisión sistemática en choque femoroacetabular, en donde evalúa la importancia de la reparación del labrum por un lado y del cierre capsular. Sabemos que la conversión de artroscopía a artroplastía es de menos del 10%. Y esto concuerda pues con la efectividad de la cirugía artroscópica, tampoco es tan alto, no es el primer paso para la artroplastía, pero cuando el proceso degenerativo alcanza, es más o menos del 10%. Y la reparación labral y el cierre capsular se ha asociado con una menor tasa de conversión a artroplastía, o sea, ya empezamos a ver evidencia de que la reparación labral y capsular pues son benéficas para estos pacientes. Este es un artículo del 2019 del artroscopio. Y bueno, al final y no menos importante, aunque no voy a ahondar mucho, y creo que es la cereza del pastel, pues es el programa secuenciado de rehabilitación. A mí me gusta este programa descrito por el doctor Benjamin Dom del Instituto Roche en Chicago, del 2016, en donde divide en 4 fases. La primera fase, que son las primeras 3 semanas, es cuando le decimos al paciente, vete a tu casa, no hagas diabluras, carga parcial con tus muletas, y la idea es darle tiempo al tiempo, una terapia analgésica, un poquito de isométricos para evitar pérdida de fuerza, pasivos asistidos, y no más, es tiempo al tiempo. La fase 2, esa sí va de la 4ª a la 8ª semana, es decir, del mes al segundo mes, y aquí ya empezamos a restituir rangos de movimiento, empezamos a retirar dispositivos de la marcha, reeducación de la marcha, y aquí empezamos ya con fortalecimiento muscular. Después la fase 3, que va de la semana 9 a la semana 12, es decir, del segundo al tercer mes, y aquí ya empezamos a restituir la fuerza flexora, balance pélvico, todo lo que se ha perdido, ya la propiocepción, y empezamos con un programa que también hay un programa secuenciado de resistencia cardiovascular, y hasta después de las 12 semanas empezamos con este programa progresivo de trotes, saltos, agilidad, deporte personalizado para llevar al paciente pues a su actividad previa a lastimarse o a que cumpla sus expectativas. Aquí les presento el caso con el que inicié. Este es el resultado. Vean cómo corregimos el ángulo alfa y quitamos la jiba y reparamos el labrum de la cadera derecha. Y como conclusión, y para dejarles este mensaje sobre la mesa, la artroscopía de cadera en el choque femoroacetabular sí funciona. Hay que hacer un buen diagnóstico y ofrecer una buena alternativa a nuestros pacientes. Planificar la cirugía, esto también requiere un plan preoperatorio, como les mostré, con las radiografías, con las mediciones, etcétera. Ser metódicos en cada paso, desde el posicionamiento, los portales y la secuencia hasta el cierre de los portales y la rehabilitación. Comenzar con casos sencillos. Hay que ser pacientes porque la cirugía artroscópica, si alguien es muy desesperado, no logra uno concluirla, ¿no? Y la cirugía es de niveles de dificultad. Entonces hay que ir avanzando poco a poco en los retos y estar familiarizados, por supuesto, con la anatomía, con los portales artroscópicos. Y bueno, al final quiero concluir esta charla con una reflexión que he estado haciendo desde hace varias semanas. Y les quiero presentar este artículo que yo leí hace como 2 meses. Me lo topé por ahí en Twitter y me fascinó, me encantó el artículo, un artículo bastante largo, pero que nos deja mucho que pensar, titulado Personal Best, y es escrito por el doctor Atul Gawande, que es un cirujano general con una subespecialidad en cirugía endocrina. Y en este artículo Personal Best, en donde él habla sobre pues, si los atletas top de élite, los cantantes, los músicos, etcétera, tienen un coach, alguien que te entrene, en donde lo que están tratando de hacer este tipo de actividades profesionales, pues es llegar al máximo desempeño posible para realizar esta actividad, pues casi a la perfección. ¿Por qué nosotros como cirujanos no? Si más o menos tenemos el mismo, pues el mismo, es la misma importancia, ¿no?
Nosotros también queremos perfeccionar nuestras técnicas, tener menos tasa de complicaciones, aminorar tiempos, disminuir sangrados. Entonces, ¿por qué no tener un coach? Y entonces, él era un cirujano en ese momento que estaba más o menos en el cenit, estaba alrededor de los 45 años, ya había hecho su entrenamiento, era adscrito en su hospital, él hacía muchas de estas cirugías de resecciones de tiroideas, etcétera, y había logrado abatir sus complicaciones de manera muy, muy importante, pero él decía, ¿por qué si ahora me siento pleno y con toda la capacidad, ¿por qué sigo viendo complicaciones de vez en cuando, que estaban dentro de un margen aceptable, de acuerdo a lo que se estaba publicando en la literatura? Entonces él dijo, pues voy a tener un coach, ¿no? Y él, dentro de su análisis filosófico, llegó a estas conclusiones de que el pico máximo de un cirujano es muy lento. El cenit se alcanza más o menos a los 45 años, pero hay profesiones que todavía alcanzan su cenit más viejos, y él comentaba, como por ejemplo los geólogos, ¿no? Algunas otras disciplinas asociadas a las ciencias, los matemáticos, en donde su capacidad de entendimiento, integración, pues llega alrededor de los 55 años. Y entonces los médicos en particular vamos de los extremos. En un principio tenemos habilidades físicas, sentidos agudos, pero no tenemos la capacidad de identificar riesgos de forma total, es decir, la experiencia. Y cuando nos llega la experiencia, ¿qué creen? Pues ya las habilidades físicas se han ido menguando, pero en ese momento tenemos toda la capacidad de juicio, toda la capacidad de integración, saber decir, este paciente no es el ideal, no le va a ir bien, etcétera, etcétera. Entonces, él lo que hizo fue hablarle a uno de sus maestros, un maestro ya retirado, que pues había sido su mentor durante su formación. Él lo consideraba alguien súper capaz, con un gran criterio, y un día le tocó a su casa y le dijo que si quería él ser su coach, le presentó un protocolo bien hecho, y acepta el profesor, lo sacó de estar con los nietos y ya yéndose a la playa y jugando golf, se lo lleva otra vez a quirófano de vuelta, se lava con él, en otras estaba afuera, el profesor empezó a hacer sus anotaciones, analizaba la posición en la que operaba el doctor Atul, veía si tenía una posición incómoda, qué estaba haciendo mal, los tiempos, etcétera. Y eso lo fue categorizando, lo fueron platicando, y logró bajar más aún de manera significativa sus complicaciones. Y al final mejoró su desempeño, identificó brechas de oportunidad, aminoró complicaciones, como les comentaba, obtuvo desenlaces óptimos para sus pacientes, y además un consejo libre de interés y envidias por parte de alguien de toda la confianza, que pues era nada más por el gusto de compartir una sala de operaciones y sentirnos cómodos. Entonces, con esto quiero decir que siempre es importante apoyarnos, compartir, y que todos somos valiosos, no importa en la etapa de la vida en la que estemos. Quiero agradecerles con esta fotografía, para mí es muy significativa. Tuve la oportunidad de tuvimos la oportunidad de convivir, hacer una paellita ahí hace ya algún tiempo, antes de la pandemia, y la comparto porque, bueno, para mí es importante y me llena de orgullo. Y bueno, esta es nuestra casa. Y al final, como comercial, viene el Congreso Nacional de Ortopedia. Yo estoy participando en la organización, entonces es mi deber también echarme el speech. Va a haber una parte, va a ser presencial, pero también va a estar la parte virtual. Entonces, no hay pretextos para que estén ahí con nosotros. Muchas gracias.